Entonces vamos a la primera página, que sería Solus Christus. Solo Cristo salva. Así se titula. Hacer un poco el brillo porque dice: el principio de Solus Christus se puso de relieve durante la Reforma, cuando identificaron el problema de una iglesia que ensombrecía a Cristo, de una iglesia que se atribuía prerrogativas que solo pertenecen a Cristo. ¿De cuál iglesia estamos hablando? De la Iglesia Católica, lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Porque quisiéramos, ¿verdad?, que todos procedieran, ¿verdad?, a arrepentirse de todas estas cosas que han hecho durante tantos años mal, y que es parte de lo que estamos viendo, que hasta 16 siglos después nace un grupo, ya un movimiento fuerte establecido, donde empezamos a quitar esas sombras que había puesto Roma sobre el Evangelio. Este problema puso en los reformadores la necesidad de purgar todo lo que arrojara sombra sobre el brillo absoluto de la supremacía de Cristo en nuestra salvación. Solus Christus, para los que no saben, no fue como un principio que ellos dijeron: ahora tenemos un principio que se llama Solus Christus, sino que los tres primeros principios que mencionaban ellos en sus escritos eran sola Escritura, sola fide y sola gracia. Pero Solus Christus estaba implícitamente en todo lo que ellos enseñaban. ¿A qué me refiero implícitamente? Que no lo decían como este es nuestro principio, Solus Christus, pero en sus escritos daban la gloria solamente a Cristo. Entonces de ahí, años después, ya con las reuniones que hacían, ¿verdad?, los que siguieron a los reformadores, se establecen las 5 solas, que es sola Escritura, sola gracia, sola fide, y ahora se le agrega Solus Christus, y más adelante se le agrega Soli Deo Gloria. Contexto histórico. Vamos a ponernos ahora sí qué era lo que estaba pasando en este tiempo. En 1520, Lutero escribió La cautividad babilónica de la Iglesia, donde atacaba el sistema sacramental de la Iglesia Católica. Dicho sistema, decía Lutero, representaba un cautiverio que se había convertido en su propia Babilonia, manteniendo cautivo al pueblo de Dios, desde la cuna hasta la tumba. En la iglesia uno era bautizado de niño, confirmado de joven, casado de maduro y recibía la extrema unción en el lecho de su muerte. Cada uno de estos sacramentos, junto con la ordenación, se consideraban transmisores de gracia, cuando eran administrados por un sacerdote. Hermanos, de esto que acabamos de leer, ¿qué creen ustedes que sea lo más antibíblico? Todo. ¿Por qué? ¿Qué hemos visto en clases anteriores? Pueden opinar libremente, tranquilos. No hay respuestas malas en este caso. Todos estamos aprendiendo. Vean que yo aquí les puse en amarillo. Perdón. Se consideraban transmisores de gracia cuando eran administrados por un sacerdote. ¿Qué es lo que están haciendo? Le están metiendo la mano al hombro. Ya están poniendo un medio de gracia. Por ejemplo, la extrema unción. No sé si saben qué es la extrema unción. Es cuando llegan, por ejemplo, una persona que ya está en sus últimos momentos de vida y le dan, como dicen, los santos óleos. ¿Para qué? Para que esa persona sea librada de sus pecados y pueda ir directamente al cielo. Exactamente. No pasa al purgatorio. Y si pasa al purgatorio, entonces ya vemos que van y compran indulgencias y ya sale rápido. Entonces ya vemos, ¿verdad?, que aquí hay cosas de hombres. ¿Quién estableció todo esto? La Iglesia Católica y su magisterio. Por eso es que nosotros tenemos el principio de sola Escritura, porque el magisterio de la Iglesia Católica le ha hecho mucho daño a la Iglesia verdadera de Cristo, invalidando el mandamiento de Dios por el mandamiento de hombres. Así como dice en Mateo, cuando dice vosotros invalidáis el mandamiento de Dios con lavado de manos, el lavado de jarros y todo, y olvidan completamente los mandamientos de Dios. Eso mismo es lo que está haciendo aquí el magisterio. La gracia conferida se complementaba a lo largo de la vida con otros 2 sacramentos: la confesión regular de los pecados a un sacerdote y la recepción de la Eucaristía mediante una misa sacerdotal. Para el que no conozca el término Eucaristía es, por decirlo así, como... Ajá, exactamente.
una santa cena. Solo hay que para ellos, ahí ocurre lo que es la transubstanciación, que es que verdaderamente ese pan y ese vino, o esa galleta, se transforman en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Entonces ya ahí tenemos otra vez otra remisión de pecados. ¿Por qué? Porque ellos, con solo hacer la misa, de hecho, para ellos el hacer la misa es repetir el sacrificio y estar libres de pecados. Eso es la misa para ellos. Por eso ustedes ven que los católicos van y tienen como, es que tengo que ir a misa, es que tengo que ir a misa, porque esa es la forma en que ellos purgan sus pecados. A través de eso, a través de las confesiones, a través de la Eucaristía. Sí me han entendido hasta el momento, los que no conocen mucho el contexto católico, ¿o hay alguna duda? Yo siento que ellos esto lo hacían a medias, porque solo repartían que ellos dicen el pan, ¿verdad? Pero el vino no. Entonces yo digo que ellos lo hacían a medias, porque el vino se lo tomaban ellos. Bueno, hasta donde yo sé, el rito total, si es con el vino, ¿verdad? No sé si estoy equivocado. No, solamente dan... Solamente la galleta. La hostia, el sacerdote. El sacerdote que se toma el vino. Sí, el sacerdote. El sacerdote que se toma el vino. Ok, ya me están enseñando a mí también. Pero sí, ellos creen en esto, ¿verdad? Que Cristo se convierte verdaderamente en esa galleta, en ese pan, y ya con eso se están otra vez librando del pecado. Y eso, digamos, lo hace, si toda la semana hay misa, eso lo hace toda la semana. O sea, cada vez que hay misa, eso lo hace. Y entonces tiene una frase que dice: hacer esto en conmemoración mía. Digamos, es como usted ya es como un rito. Porque ya o sea, nosotros lo hacemos 2-3 veces al año, o cuando el pastor dice, bueno, vamos a celebrar Santa Cena. Pero ellos lo hacen, si en el día hay 10 misas. Hermanos, ahora que tocan este tema, me gustaría que alguno de ustedes me aporte cómo celebran ustedes la Santa Cena, la Cena del Señor, en sus iglesias, cada cuánto, cómo lo hacen, para que nos expliquen a todos, ¿sí? En palabras entendibles. No, digamos, en el caso nuestro, cada día del Señor, o sea, cada domingo que nos reunimos en la iglesia, participamos de la cena. Cada domingo se realiza. Por el entendimiento que vemos que en el libro de los Hechos, los apóstoles, cuando ellos se reunían por las casas, participaban de ese sacramento. Siguiendo ese modelo, en las mañanas, precisamente. Sería interesante en algún momento hacer un estudio, ¿verdad? De esto, y así profundo, porque vemos que no todas las congregaciones lo celebran de la misma manera. Es que hay que verlo, digamos, como lo entendemos, ¿verdad? Como un medio de gracia, que es de participar de la cena, porque a lo que nos apunta es al Evangelio, al sacrificio de Cristo. Pues cuando se toma con ese entendimiento, ¿verdad? Se implica eso, y por fe, ¿verdad? Trae beneficio a nuestras almas espiritualmente. Entonces, pero lo hacen en conmemoración. Correcto. No como el católico, que en este caso lo hace por expiación. No, exactamente. Apuntando al sacrificio de él, recordando, ¿verdad? No creyendo, ¿verdad? Lo que decían ellos, que literalmente era el cuerpo, lo estaban sacrificando, ¿verdad? No. Que fue ofrecido una sola vez y para siempre. Ahora, dato curioso: Lutero creía que sí era el cuerpo de Cristo. Ya después, más adelante, de los luteranos, no es que los luteranos crean eso, pero hay otro término que se llama consubstanciación, que es un término medio ahí. Pero Lutero al principio sí creía esto. De hecho, cuando él hizo su primera misa, le habíamos hablado, ¿verdad?, de la mente de este hombre, que él no sabía cómo se iba a enfrentar ante un Dios santo, siendo él tan humano, de que él se confesaba y ya pecaba de una vez. Él nunca podía estar, ¿verdad?, a la altura, ¿verdad?, de esa santidad de Dios. Cuando él hace su primera misa, él se quedó sin palabras, porque él no podía concebir la idea de que él tenía a Cristo en sus manos, cuando estaba impartiendo esta
Eucaristía. Y él se quedó así. Entonces todo el mundo pensó que se le habían olvidado las palabras y demás, pero no fue eso. Es que realmente este hombre en su mente pensaba que estaba Cristo en sus manos y no se sintió digno. Por si algún día llegan a leer esa historia, realmente no fue que él se quedó sin palabras, pero era muy bueno, tenía muy buena retórica, o sea, no se quedó sin palabras, fue que él no supo lidiar en ese momento, en sus emociones, pero él sí creía al principio de que era así, la Eucaristía. Sin embargo, aquí vamos sacando más material, ¿verdad?, para futuros estudios, para profundizar más. Esa de la Eucaristía es bastante interesante. Desde la cuna hasta la tumba, el cristiano dependía de la Iglesia Católica, atado a los sacramentos para recibir la gracia por la que podía salvarse. El efecto de sus enseñanzas fue desplazar el centro de atención de la Iglesia Católica y su clero a Cristo solamente. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que estamos desintoxicando. La salvación no es de una compañía de sacerdotes que abren los grifos de la gracia, por así decirlo, sino la salvación es de una persona singular, Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? La salvación está solamente en Cristo y no en la Iglesia Católica. Y no es que solo la Iglesia Católica, ninguna otra institución está la salvación, solamente en Cristo. De manera resumida, solos Cristo significa que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo el Dios hombre, quien se entregó para salvar a todos los que vienen a Él. Cristo mismo afirmó esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esto es una declaración radical. Es como si Jesús dijera: si quieres venir al Padre, tiene que ser por mí y solamente por mí. Si quieres venir al verdadero Dios, tiene que ser a través de Cristo. Solo Cristo. Vamos a respaldarlo con la Biblia. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Juan 6:37 nos dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién lo está diciendo aquí? Exactamente. Yo soy el Alfa y el Omega y yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Jesucristo, no solo Jesucristo. Y ahora vamos a ver, bueno, no sé si hasta el momento tienen alguna consulta, algún aporte que quieran hacer sobre los Cristos. Podemos dar algo muy resumido, pero el propósito es que entendamos de que no hay ningún mediador, no, además de Jesucristo, ni Lutero, ni Calvino, ni María, ni los santos, nadie más, solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Estamos de acuerdo? No hay ninguna consulta. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Okay. Vamos a ver Soli Deo Gloria, que es el quinto y último principio. El propósito principal de Dios es su propia gloria, y esto es lo que Él se deleita. De eso se trata Soli Deo Gloria. Todo lo que Dios orquesta, realiza y habla busca esta meta, que su nombre sea glorificado. Cuando entendemos nuestra incapacidad, comprendemos que buscar la gloria de Dios es lo que nos hace vivir verdaderamente, sentir la completa plenitud de su gozo y paz. Esto fue lo que los reformadores, centrando un poco, quisieron dejar en claro a través de todo el movimiento que se dio. Gloria a Dios y no a los hombres. Ese era el fundamento del principio de Soli Deo Gloria. Darle la gloria solamente a Dios y no a los hombres. Gloria y su significado, y aquí es donde tal vez aprendan algo nuevo. La palabra gloria viene de kabod, que significa gloria, honra, glorioso. Miren qué interesante: peso, esplendor y copiosidad. ¿Algunos saben qué significa copiosidad? Algo que es abundante. Ajá, algo que es muy abundante. El término kabod deriva del verbo kabed, que significa ser pesado o ser honrado.
A mí me causa mucha curiosidad este término porque vemos, por ejemplo, así brevemente, no saliéndome del tema, que por ejemplo el faraón tenía un corazón pesado. Cuando se usa esta palabra, corazón pesado, lo que usa es la palabra cabeza. Él tenía un corazón pesado, por eso es que cuando nosotros entendemos que el hombre tiene concupiscencia, ¿verdad? Y que hay un momento en el que Dios lo entrega, como nos dice Romanos 1, a una mente reprobada, es como que Dios le diera cabeza a su corazón. Es decir, lo deja que se haga pesado en su propia concupiscencia. No es que Dios se lo endurece, sino que Dios deja que en su propia concupiscencia él se haga pesado. Por eso es que el faraón endurecía su corazón y lo endurecía, y lo endurecía, y lo endurecía. Porque para los egipcios antiguos, tener un corazón pesado era como símbolo de una persona muy admirable, una persona muy valiente, una persona honorable. Y entre más pesado tuvieran el corazón, para ellos era más fácil entrar al... Se me olvida el nombre del paraíso egipcio, pero el paraíso de ellos. A lo largo de la Biblia se utiliza para describir la gloria y la honra que se le atribuyen a Dios. Se asocia con su presencia divina, su poder y su esplendor. También se utiliza para referirse a la gloria que se le da a Dios por parte de su pueblo, como un acto de adoración y reconocimiento de su grandeza. En los folletos ustedes tienen esto un poco más explicado. La presentación ustedes tienen que entender, ¿verdad?, que siempre trata de hacerla de la manera más resumida posible para poder ir explicándolo. Pero los folletos tienen más contenido. Isaías 6, del 2 al 5. Vean qué interesante. Esta es un pasaje que a mí me impacta mucho cuando lo leemos detenidamente, que fue lo que sintió Isaías en ese momento, ¿verdad? Y dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí hay algo muy importante, cuando la Biblia repite 3 veces santo, en la literatura hebrea, esto es un grado superlativo. ¿Eso qué quiere decir en palabras costarricenses? Que le da el mayor significado a esta palabra. Es decir, que Dios es el único santo, santo, santo. Apartado, 3 veces santo. Lo está llevando a su significado mayor. Es algo que ellos reiteran y reiteran porque es algo muy importante. La reiteración en la literatura hebrea es de suprema importancia entenderlo. Por ejemplo, cuando Jesús decía, desierto, desierto, os digo, es que desierto nos va a decir algo. No es que lo repite solo porque quería, es que es algo importante lo que va a transmitir. Dice el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué les puse este versículo? Bueno, estos versículos. Porque si ustedes ven, él está viendo la santidad de Dios, por decirlo así. Pero ¿cuál es su reacción? ¿Cómo se siente Isaías en ese momento, después de estar expuesto ante esta santidad? Lo leemos en el versículo 5. Dice, ay de mí, que soy muerto. Eso es lo que sentía Lutero. Eso es lo que sentimos nosotros cuando nos exponemos a la ley de Dios, verdaderamente. Vemos esa santidad y nosotros decimos, ¿quién soy yo? Es lo mismo que le pasó a Pedro cuando, no, a los discípulos, mejor dicho, cuando ellos estaban en la barca y Jesús se levanta y calma la tormenta y ellos sienten ese como susto, puedo decir, un temor, una especie de temor. ¿Por qué? Porque dicen, ¿quién es este? A quien los mares y los vientos le obedecen. Ellos dicen, ¿ante quién estamos verdaderamente, verdad? Lo mismo le pasa a Pedro cuando él dice, se me da este versículo, disculpen. Dice, se los voy a buscar.
Es que no quiero hablarle sin pasaje bíblico, pero es cuando Pedro se siente expuesto ante Jesús, creo que es después de la pesca, ¿sí? Bueno, sí, es cuando él llega y dice, tiene las redes, y entonces Pedro, ¿verdad? Que él era experto, era un pescador experto, y ve que Jesús les dice, nuevamente, tiren las redes. Entonces yo supongo que Pedro, ¿verdad? Irónicamente dice, bueno, hemos estado pescando toda la noche, pero está bien Jesús, si usted dice que lo hagamos, pues lo vamos a hacer. Y vienen, ¿verdad? Y tiran otra vez las redes y sacaron tantos pescados, ¿verdad? Como nunca antes se había hecho. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? ¿Verdad? No es venir y decirle, bueno, Jesús, hagamos un negocio. Jesús, ¿por qué no viene? Como decía Arcis Pro, ¿sí? Como es el Arcis Pro de la santidad de Dios. Hagamos un negocio, viene tales días de usted y yo le pago, ¿verdad? El 80% y usted nada más hace eso y ya, ¿verdad? No, sino que él se siente expuesto, él se siente vulnerable, él se siente incapaz, él se siente pecador. Entonces vemos, ¿verdad? La humildad de uno en ese momento de sentirse inferior, de exponerse ante tal santidad, tal majestad de Dios. Realmente nosotros no podríamos estar ante Dios si no es a través de la justicia de Jesucristo, la cual se nos fue imputada. No resistiríamos. Nosotros nos sentimos como muertos, nos sentimos totalmente vulnerables. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vemos aquí, ¿verdad? Que dice muchas cosas, demasiadas, pero dice, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? O sea, realmente, ¿quién podría hacer estas cosas? ¿Verdad? ¿Quién podría aconsejar a Dios? ¿Quién podría conocer su mente? Pero vemos en el versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea ¿qué? La gloria por los siglos de los siglos. Entonces la gloria de Dios es solamente para Él, no para los hombres. Vemos Salmos 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, la misma creación nos demuestra la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Apocalipsis 4.11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El único digno de recibir toda la gloria, ¿verdad? Nuestra vida debe buscar la gloria de Dios en todo, no solo en algunas cosas, es una entrega total. Dios es el autor y consumador de su obra. Es gracias a Él y su misericordia que podemos estar hoy y tener una promesa de vida eterna. Ahora, un tema muy importante, porque nuestros ídolos le quitan la gloria a Dios. Nosotros tenemos muchos ídolos. Y yo no sé si a usted le gustaría definirme qué es para usted un ídolo. Cualquier persona, no hay respuestas malas. Entonces estamos aprendiendo. ¿Alguno? Algo que hablamos. ¿Algo que hablamos? Okay. Para mí todo lo que le quita lugar a Dios sería El celular. Cierto. Realmente un ídolo no es solo hecho por materia, sino también hay ídolos mentales. Porque nosotros siempre decimos, bueno, está bien, los católicos, ya que estamos hablando de la Iglesia Católica, no podemos ignorar el término. Pero queremos, ¿verdad?, que todos procedan al arrepentimiento conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros tendemos a decir, ellos tienen un montón de imágenes, tienen un montón de cosas y reliquias que idolatran. Nosotros nos hacemos la idea de que eso es un ídolo. Y ciertamente es un ídolo. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Exactamente. Pero ahora, pues, Así, bueno, Gabriel, de hecho que un día de estos tuve estaba hablando con un muchacho y él decía, él tenía un ídolo mental, porque él decía, no, mi Dios es un Dios de amor,
y Dios no me va a condenar. O sea, él se fabrica un ídolo conforme a su imaginación. Él no cree en un Dios de ira que lo va a condenar, no dice, mi Dios de amor. Entonces, muchas veces, como dice usted, criticamos mucho los católicos por sus imágenes, pero muchas personas se forman esos ídolos mentales que le quitan el primer lugar a Dios y su soberanía y todo su malestar lo reducen a un pensamiento humano. Me parece totalmente correcto todas las opiniones que han dicho. Yo quisiera agregar que para mí un ídolo es, como dicen ustedes, quitarle el primer lugar a Dios, pero como decía el hermano, hacernos no solo un ídolo, sino hacernos un Dios con D minúscula, a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque ya dejamos el Dios verdadero a Jehová. Lo dejamos de lado y nosotros nos hacemos nuestras propias ideas de lo que debería ser un Dios. Como dice usted, un Dios que por ejemplo, hoy en día han sacado tantas ideologías que vienen y le venden a usted un Dios que, por ejemplo, aprueba el homosexualismo. Y eso es un ídolo. Es un Dios que nos estamos creando falsamente. Vemos también dioses, entiendan, ¿verdad? Dioses con minúsculo. Dioses que aprueban el libertinaje, que aprueban el servicio en ninguna iglesia, aún estando en pecado. Vemos personas que vienen y oran la palabra de Dios y dicen, no, el cristianismo no es lo que dice ahí, realmente el cristianismo significa solo prosperidad, solo confesar, el cristianismo significa esto y lo otro, y lo agarran, despedazan la Biblia y la hacen a su imagen y semejanza. Eso es para mí un ídolo. Por eso les digo, no solo material, sino mental. Cuando nosotros quitamos a Dios de primer lugar, nada, lo que hagamos nosotros se va a sostener, todo se va a derrumbar. Va a ser un cristianismo falso, vamos a ser anatemas, realmente. Eso es lo que vamos a hacer. Si seguimos, ¿verdad? Esas falsas enseñanzas. Y las enseñamos. Sea cual sea la época, siempre hemos estado tentados a contaminar la belleza de Dios por medio de nuestros ídolos. ¿Por qué la humanidad hace esto? Ahora vamos a ver un resumen. Porque están muertos en sus delitos y sus pecados. Efesios 2, del 1 y 4. Son completamente injustos. Romanos 3, del 10 al 18. Ciegos espiritualmente. 1 Corintios 2, del 6 al 16. Odian a los demás. Tito 3, 3. Odian a Dios. Romanos 1, 30. Y aquí también, ahora sí odian a los demás. Y vemos aquí una cita que me gusta mucho de Juan Calvino, dice, la naturaleza del hombre, por así decirlo, es una fábrica perpetua de ídolos. La mente del hombre, llena de orgullo y audacia, se atreve a imaginar un Dios según su propia norma. Es lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante de entender esto de los ídolos, hermanos? Que usted aprenda a detectarlos. Ya, por ejemplo, Glenda creo que fue la que dijo celular. Realmente el celular puede llegar a ser un ídolo. No sé si ustedes lo han notado, pero el televisor también, la computadora, hasta el mismo trabajo, el mismo estudio. Hermanos, todo lo que le quita a Dios en primer lugar. Si usted empieza a tener una vida tan ocupada y usted deja a Dios de lado, hermanos, ¿usted a quién está sirviendo verdaderamente? Si usted está dejando lo más importante. Entonces hay muchos tipos de ídolos. No vayamos simplemente a juzgar a una institución que tiene imágenes. Todos nosotros tenemos que destruir ídolos a diario. Y no es así como que cada semana, no, a diario tenemos que destruir los ídolos que han formado nuestros corazones. Dios es la máxima autoridad. Él es el creador de todo y el salvador que nos redime totalmente por gracia. Por lo tanto, solo Dios merece la gloria y no el ser humano. Él mismo enseña que no dará su gloria a nadie más. Esa es la esencia de Soli Deo Gloria. Isaías 42, 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces vemos, ¿verdad? Un Dios celoso, pero celos de verdad, no celos tóxicos de una pareja, ¿verdad? Que no es madura. Celos de verdad que Dios dice, mi pueblo es mi pueblo, mi alabanza es mi alabanza, mi adoración es mi adoración. Yo soy su Dios y solamente su Dios. No tendrás otros dioses delante de mí.
Entonces vemos un celo, ¿verdad? Un celo de verdad. ¿Por qué? Porque Él de verdad, verdaderamente nos ha amado. Y si nos ama, nos cela, no nos va a compartir, pero Él tampoco va a compartir, ¿verdad?, su gloria con nadie más. Ni con esculturas, ni su alabanza, ni nada. Isaías 48, del 9 al 11. Por amor de mi nombre, vean qué interesante, por amor de mi nombre, o sea, Dios se está amando a sí mismo. Diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no le daré a otro. Aquí, para yo no ir en contra de lo que les he enseñado, ¿verdad?, de que agarrar versículos, sacarlos de su contexto, aquí está hablándole a un pueblo que era Israel físico en ese momento, les está hablando después de la idolatría, de la rebelión que ellos habían tenido. Entonces ese es el contexto en el que está hablando. Sin embargo, podemos ver el carácter de Dios en estos pasajes. Es un Dios que no comparte su gloria con nadie y que no le gusta que las personas pongan su nombre en vano. Ahora, hermanos, vean lo importante que es para Él. ¿Cuántas veces nosotros no usamos el nombre de Dios en vano? A veces hasta en las oraciones usamos el nombre de Dios en vano. Son cosas que nosotros tenemos que ir cambiando y autoanalizándonos. ¿Dónde estamos nosotros usando el nombre de Dios en vano? Su gloria es la que nos hace vivir eternamente. Hechos 17, del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo? Suena fuerte, ¿verdad? Suena fuerte cuando nosotros idolatramos un lugar. Ahora, no es lo mismo idolatrar que respetar, ¿verdad? Porque si nosotros estamos apartando un lugar para el servicio y la comunión, debemos respetarlo. No es que nosotros vamos a agarrar este lugar, vamos nosotros por decirlo así, a hacer un consenso. Vamos a dedicar este lugar al estudio y la alabanza a Dios. Sabemos que Él está en todas partes, que no va a estar solamente aquí. Pero nosotros vamos a poner de nuestra parte para respetar eso. Ahora, ¿qué pasa si al otro día hacemos aquí una fiesta y tenemos música secular? Y empiezan las personas, traen bebidas y todo esto, ¿verdad? Empieza a ser una fiesta desenfrenada. ¿Verdad? Yo creo que es un tema de conciencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que también respetar el lugar en el que estamos sirviendo, aunque aquí dice claramente, no habitan templos hechos por manos humanas, pero nosotros podemos tener un lugar establecido, pero nosotros tenemos que respetarlo, no idolatrarlo, porque la materia, y yo sé que esto, perdónenme, digo con todo el amor posible, la materia es materia. Por más que yo les quiera decir a ustedes que esto es santo, que ha sido santificado, ustedes no saben quién lo construyó. Ustedes no saben si el carpintero que lo construyó era ateo, era satanista. A lo que me refiero es que este por sí mismo no tiene poder. Nosotros dedicamos el lugar a Dios por respeto. La guitarra, el teclado, la batería, ¿quiénes los construyeron? Hasta donde yo sé, esta marca no es una marca cristiana. Yamaha tampoco es una marca cristiana. Ibanez tampoco es una marca cristiana. ¿Sí me entienden el punto? Hay alguien que opina algo diferente. No me gusta escucharlos. Yo simplemente quiero que entiendan que no le podemos dar un poder a algo, a este vídeo, a este papel, hermanos. Este papel puede decir soy Dios gloria, pero también puede decir una mala palabra. Está bien, pero dice usted que digamos que esto sí es cierto. Eso lo construyó, no se sabe quién lo construyó, quién lo hizo, qué. Pero Rodolfo dice eso. por eso. ¡Ay, vea, con razón! Pero, Yo no sabía. no, digamos el teclado y la batería, digamos eso. Pero usted hoy no va a tocar en esa batería música cristiana, música alabanzas a Dios. Y va a venir a poner música secular, No. a tocar música secular. Por eso, ya ahí entra el porque tema. hay un respeto. Exactamente. Ya entra el tema de conciencia, ¿verdad? Exactamente. El sentido común le podríamos llamar. Uh-huh. Pero como dice usted, ese teclado sirve tanto para tocar música secular, yo puedo tocar ahí la banda. Y puedo tocar un himno de, no sé, Grande es el Señor o algo así.
¿Sí me entienden? O necesito explicarlo de una manera más entendible. Sí, un ejemplo que uno ve en la escritura es cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, ¿verdad? Que le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es de los santos, pues, santo, ¿verdad? Ese momento. Pero, porque ahí estaba manifestándose, ¿verdad? De alguna manera la presencia de Dios. Pero no era que siempre iba a ser así, sino fue específicamente para que Dios le concedió que tuviera esa revelación. Entonces, cuando como iglesia nos reunimos e invocamos el nombre de Dios, toma una connotación diferente, porque sabemos que por la fe, que Él lo ha dicho en su palabra, Él va a estar ahí con su pueblo. Entonces, ahí está la reverencia que nosotros le entregamos a Él, porque Él está en medio nuestro. El problema que ocurre es cuando uno asume, ¿verdad? Tal vez en muchos contextos, que como puede decir, ese altar, yo no puedo subir ahí porque eso es santo, ¿verdad? Y se le atribuye algo que no es así, ¿verdad? Cuando invocamos el nombre de Dios, donde podemos estar en una casa, ¿verdad? Reunidos 2 o 3, invocamos el nombre de Dios, ahí se vuelve santo porque es a Él que estamos invocando. Entonces no depende del sitio, pero sí es bueno lo de ese respeto y reverencia de quién está. El ejemplo que vemos es el de Isaías, que voy a morir, la presencia de Dios está aquí, ¿verdad? Entonces como nosotros podemos invocarla de una manera vana y actuar, ¿verdad? Sin entender que es el Dios verdadero, creador de todo, santo, que nosotros viles, pecadores, ¿cómo es posible que Él vaya a estar ahí con nosotros? Cuando entendemos Cristo, ¿verdad? En primer lugar. Entonces ahora, ¿cuál es la actitud como aquel que ha sido salvo? A saber, ahí está la presencia de Dios. Entonces, sí queda claro el punto. Completamente de acuerdo con lo que dice, hermano. Yo por eso no sabía si tocar o no este tema, porque sé que son temas delicados. Sin embargo, entendamos, ¿verdad? Como dice el hermano, tenemos que tener reverencia. Cuando él dice aquí, ya no habito en templos hechos por manos humanos, por ejemplo, vemos el caso de cuando se construyó el tabernáculo, ¿verdad? Que tenían que seguir toda una liturgia para poder entrar al lugar santo. El lugar santísimo, además, hasta lo amarraban, bueno, ponían unas cadenas, creo que eran, por si la persona moría, entonces lo jalaban, porque era tanto porque era tan santo ese lugar que podía ser consumido. Si nosotros estuviéramos ahorita, si esto fuera un tabernáculo, hermanos, ¿cuántos estaríamos en pie? Ninguno. Realmente depende de cada uno, ¿verdad? Porque si ustedes me dicen ninguno, es como si yo les preguntara a ustedes, si ustedes mueren hoy, ¿a dónde van? ¿Al infierno o al cielo? También ustedes tienen que llegar a un cierto punto de madurez en el que tienen que estar seguros a dónde van a ir. Pero el ejemplo que yo les puse sí es algo ya más drástico, ¿verdad? Un caso donde está directamente la presencia de Dios, por ejemplo, nos pasa como a Usa, cuando toca el arca, ¿verdad? Y él tenía desde pequeño, se le había enseñado que nunca tenía que tocar el arca. Y él, en ese toque que parece que se va a caer, pone la mano y es consumido. También lo vemos, ¿verdad? Con los hijos de Aarón. Ofrecen fuego extraño y son consumidos. Entonces, ¿por qué les recuerdo esto? Porque verdaderamente Dios es santo, hermanos. Y esa palabra es algo que nosotros hemos olvidado en nuestras congregaciones, que Dios es santo. Y uno de los textos más, se podría decir, abrumadores, y muchos llegan y dicen, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, escuchen lo que está diciendo, sed santos, ¿por qué? Porque Dios es santo. ¿Es verdaderamente usted santo? ¿Verdaderamente usted apartado para Dios? Se busca la santidad, ¿verdad? Pero como dice, sed santos, ¿verdad? Es específico, sed santos, no sed casi santos. ¿Por qué? Porque santo significa ser una persona apartada para el servicio de Dios. Obviamente nosotros no podemos llegar a la santidad de Dios. Dios es completamente perfecto. Adelante, va. Se ha perdido mucho el temor de decir que el Señor es santo, el Señor es santo, a la que debe haber un temor de manera de acercarse, de ser consciente de Él verdaderamente es santo y buscar esa santidad. Amén. Amén. Entonces podemos seguir viendo. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Por qué lo subrayo? Dios no necesita de nosotros. Y la misma escritura lo dice. Vean la ironía. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo.
Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no nos necesita para existir. Dejemos el humanismo, dejemos esos sermones que nos han dicho, Dios prefiere dejar de existir si no estamos nosotros. No, eso no, eso es herejía. Y hay personas que comparten esos videos, ¿verdad? Pensando que están compartiendo el Evangelio. Realmente supieran la blasfemia que están diciendo. Porque Dios no nos necesita para existir. Sin embargo, ahora, si yo les vendo a ustedes esta imagen y ustedes van a decir, bueno, pues entonces sí, ¿cuál es el sentido de la vida? No sé, ustedes pueden llegar hasta pensar, suena egocéntrico. Y eso lo digo, ¿por qué? Porque yo pasé por ahí. Yo pasé el cuestionar mis creencias. Yo pasé por casi ateísmo, por agnóstico, que no me importaba si existía, si no existía. Yo estuve ahí, hermanos, pensando esas cosas. Entonces uno dice, entonces, ¿qué es Dios? Es egocéntrico. Hermanos, tal vez nosotros no lo hemos dicho con nuestras palabras, pero lo hemos pensado. Ahora, Dios no está asustado que nosotros pensemos esas cosas. Eso sí, cuando tengamos el entendimiento, sí va a ser una irreverencia. Pero en nuestra ignorancia, el preguntarle esas cosas a Dios, Dios nos las va a aclarar. Un proceso, tal vez no se lo va a dar en el momento. Tal vez no va a ser como usted que me está exigiendo, Dios, revélame que yo quiero que si pasa esto es porque sí es así. Y no es la voluntad de Dios hacerlo de esa manera, y lo va a hacer a su tiempo. Pero en nuestra ignorancia, es como por ejemplo cuando Elías se quiere morir. Cuando él llega y se acuesta y dice que desea morir, en su ignorancia está deseando morir después de que Dios lo ha usado grandemente. Vemos a Jeremías que llega a maldecir a maldecir el día en el que nació. Que después de dar toda la alabanza y todo, llega y dice, maldito el día en que nací. ¿Por qué? Porque él en el contexto de ese versículo, de ese capítulo, es que él no podía escapar de lo que había dentro de él. Pero aún así, en su humanidad, uno a veces dice ese tipo de cosas. Pero, ¿ahora a qué me refiero? No es que usted tiene que ser una persona insolente, no es que usted tiene que ser irrespetuoso ante Dios, no, usted tiene que dirigirse con respeto, pero en nuestra ignorancia, Dios entiende nuestra incapacidad y nos instruye verdaderamente. Entonces, si usted alguna vez ha llegado a pensar cuál es el sentido y ha llegado a pensar que estás egocéntrico, hermano, es totalmente válido, pero no lo siga pensando después de lo que vamos a ver. Él es infinitamente glorioso, no necesita que le demos gloria, Él es autosuficiente. Dios no tiene ninguna sed por saciar. Más bien, Él orquesta y hace todo para su gloria, con el fin de compartir su riqueza y deleite infinito de quién es Él. Es decir, para que podamos deleitarnos en Él por siempre, a medida que nos sumergimos en la comunión y alegría que Él tiene consigo mismo, o sea, Él ya es alegre consigo mismo, Él ya se ama consigo mismo. Cuando Dios hace todo para su gloria, nosotros como pecadores redimidos ¿por quién? Por Jesucristo, somos beneficiados de esa gloria. Qué bueno es saber que el universo no es gobernado por un tirano egocéntrico y necesitado, sino por un rey generoso y rico, que nos crea porque quiere mostrarnos su gloria y saciarnos de ella, pues Él es la fuente de agua que brota para vida eterna. Cuando empezamos a ver temas más teológicos, vamos a ver un poco más amplio y lo que la capacidad del ser humano llega a comprender de lo que es Dios, porque es lo que llega a comprender, porque yo pienso que es un porcentaje muy mínimo de lo que verdaderamente es Dios. Pero cuando vemos que verdaderamente Él es todo, que es ese todo, y que es esa gloria, realmente es el que nos hace vivir. Juan 17, del 24 al 26 nos dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer a vos, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo. Hermanos, vean qué interesante. Dice, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Donde hay egocentrismo ahí. Donde vemos un Dios egoísta, donde vemos a alguien que quiere todo para sí mismo. Dice, donde yo estoy, yo quiero que ellos estén conmigo.
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿por qué puse este pasaje? Porque no le está hablando solamente a los 12, porque hay un pasaje, creo que es el 12, donde dice, y también los que han de escuchar la palabra por medio de ellos. Entonces esa palabra es para nosotros. Jesús quiere compartir su reino con nosotros, su gloria. Y verdaderamente su gloria es la que nos hace vivir a nosotros. Si no fuera por Dios, nosotros no podríamos ni siquiera respirar, no podríamos ni siquiera ponernos de pie. Es más, ni siquiera tendríamos el soplo de vida. Por eso cuando entendemos la gloria de Dios, que solamente es para Él, nosotros entendemos nuestra posición, y no es una posición de esclavos, de robots. Es una posición de seres que Dios ha amado, que ha redimido, a pesar de todas las rebeliones, de todas las transgresiones que hacemos día a día. Decía un maestro, decía que nosotros cometemos traición cósmica. Interesante la traición cósmica, ¿verdad? Porque es cierto, lo que nosotros no es solo una traición aquí, es algo que va por los cielos, llega hasta Dios, estamos traicionando a Dios. Por eso cuando nosotros entendimos en las clases pasadas la justificación y la sola fe, entendemos cómo estábamos nosotros ante Dios, totalmente desarmados, totalmente expuestos, que sabemos que Dios tiene dos cualidades, su justicia y su misericordia. Y la misericordia de Dios se extiende y se extiende y se extiende. Pero hay un momento en el que va a ser la justicia. Pues la justicia siempre ha sido. Pero la misericordia es algo que se extiende. Pero hay un momento en el que esa misericordia ya va a ser apartada. Tiene que aplicarse la justicia tal y como es. Hermanos, y si no es por la justicia de Jesucristo, esa justicia que nos merecemos es el infierno. Y hasta que usted no sea consciente de eso, bueno, se no va a conocer su posición y no va a conocer su propósito en la vida. Su propósito está en Cristo Jesús. Es una nueva criatura creada para llevar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas, para hacerle saber a las personas verdaderamente en qué posición están. Y hemos visto y vamos a ver que Dios es soberano, que Dios establece los medios, que todo es por su voluntad. Pero no sabemos nosotros, en nuestra humanidad, cuándo vamos a hacer un medio. Por eso ustedes tienen que predicar en todo momento, a cualquier persona. Y es curioso porque eso lo hablamos antes de empezar la clase, ¿verdad? Nosotros estamos ahora conversando y decíamos, es que a veces hasta con que usted le diga a una persona, Dios lo ama y Dios quiere restaurarlo. Con solo eso, tal vez usted no le recitó la Biblia ni nada, ni pasajes de memoria, pero solo eso necesitaba escuchar a esa persona y tal vez hay un nuevo nacimiento. Tal vez en ese momento el Espíritu Santo obró conforme a su voluntad. Nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque Dios establece los medios también. ¿Cómo va a llegar esa salvación? Y, como les dije, era muy resumido el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Y como dijo Paul Washer, morir a nosotros mismos, entregar nuestras vidas, no autopromoción, sino autodescenso, para que así Cristo pueda ser promovido. Él debe crecer y yo me muero.